Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 2. Mueve tus pies, pierde tu asiento. Carbonizarse. Crown World of the Zerg. Sagara contempló el paisaje infernal frente a ella y observó cómo un volcán entraba en erupción a lo lejos. Era una vista magnífica, sin embargo, al mismo tiempo, ella realmente no le prestó atención. Sin embargo, sí se dio cuenta de que el volcán estaba destruyendo lo que quedaba de un puesto avanzado terrestre abandonado. Incluso ahora Char estaba plagado de restos de la ocupación terrana. Sí, ocupación. Porque eso es lo que había sido. Este mundo no pertenecía a nadie excepto a los Zerg. Los Zerg realmente no poseían un concepto de historia, pero incluso Sagara sabía que Char era más que un mundo. Era donde la supermente había puesto en marcha su gran plan, donde había nacido la reina de espadas. Había sido el lugar de nacimiento de la segunda supermente, una criatura nacida de la desesperación y la ira. La Overkeen no era tonta, había estudiado a los que habían venido antes que ella. En cierto modo, los cerebrados habían sido para la supermente lo que las madres de la prole habían sido para Kerrigan. Especialmente Dagot era de interés para Sagara. El ex primero de la supermente podría haber tomado el mando del enjambre. En cambio, había decidido fusionarse con sus hermanos para convertirse en una nueva supermente. Había una lección aquí, una que Sagara había aprendido hace un tiempo. La supermente había muerto porque sobreestimó sus propias habilidades y subestimó las de sus enemigos. Como resultado, había perecido en Ayur cuando el ejecutor Protoss Tassadar estrelló el portaaviones Gantritor contra su cuerpo. Si una parte del enjambre comete un error, si resulta ser defectuoso, se reemplaza, sin excepciones. Simple como eso. La supermente había perdido el derecho a liderar el enjambre cuando se dejó vencer por los Protoss. ¿Y qué habían hecho los cerebrados? Habían intentado traer de vuelta a Papá Grande. Era fácil decir que Dagot y sus hermanos habían sido tontos, sin embargo, Sagara ya no estaba seguro de eso. No podía preguntarle a ningún cerebrado, ya se habían ido todos. Además, incluso si pudiera darle una respuesta a su pregunta, tenía sus dudas de que fuera satisfactoria. La reina de espadas le había dicho una vez a Sagara algo que Abatur le había dicho. El enjambre es una herramienta y existe solo para servir a su amo. Y el maestro define su propósito. Eso fue sorprendentemente poético, viniendo de una babosa de gran tamaño. E incluso para los estándares Zerg, Abatur era repugnante. Sin embargo, se suponía que no debía ganar un concurso de belleza. Él era el maestro de la evolución y, aparte de la propia Sagara, probablemente el individuo más importante dentro del enjambre. No había necesidad de una falsa modestia, ella era la Overreen después de todo. Un título que no todo el mundo había aceptado inicialmente. La pérdida de la reina de espadas había provocado cierto revuelo entre las otras madres de la prole. Sin embargo, la Overkeen se había ocupado de estos traidores rápidamente. Ahora su gobierno estaba asegurado. La única pregunta era: ¿qué debería hacer a continuación? Sagara no era estúpida, sabía que los Terran y los Protoss seguían siendo una gran amenaza para el enjambre. Sin embargo, en este momento ningún lado poseía los números para acabar entre sí. La reina estaba segura de que las otras dos especies estaban ocupadas reconstruyendo sus imperios, al igual que los Zerg. El conflicto era inevitable, la historia le había enseñado esa lección. Sin embargo, mientras miraba el paisaje infernal de Char, no pudo evitar preguntarse: ¿y si hubiera otra forma? La reina de espadas había cambiado el enjambre para siempre. No solo lo había liberado de la mancha de Amon y lo había llevado a gloriosas victorias, sino que también había agregado algo a la mezcla que no había estado allí antes. ¿Fueron emociones humanas? ¿Fue la capacidad de soñar? ¿Realmente importaba? Todo lo que Sagara sabía era que cada vez que miraba hacia las estrellas, se preguntaba cómo sería el futuro de su gente. Y luego recordó que ahora era ella quien daría forma a su futuro. La pregunta que tenía que hacerse a sí misma era: ¿qué tipo de futuro sería ese? Su Majestad, una voz femenina distorsionada entró en su mente. Dado que las madres de cría no poseían bocas ni cuerdas vocales, usaban su psiónica para comunicarse, al igual que los protos. Sagara reconoció esa voz de inmediato. A pesar de que había cientos de madres de cría en Char, mantuvo a algunas elegidas cerca de ella. Actuaban como sus consejeros, y todos habían aceptado a Sagara como el legítimo gobernante del enjambre. La Overreen miró por encima del hombro y pudo ver a una madre de cría más pequeña y muy joven. Saaria. ¿Qué es? No me gusta que me molesten. La joven madre de la prole bajó la cabeza. Fue una señal de respeto. Perdóneme, Su Majestad.
Pero Abatur lo está buscando. Me dijo que tiene asuntos urgentes que necesita discutir con usted. ¿Abatur? ¿Discutiendo? Sagara suspiró. Esa es buena. ¿Qué quiere la babosa ahora? No lo sé, Su Majestad. Solo quiere compartir sus planes con usted. Personalmente. Respondió Saaria. Por supuesto que lo hace. Sagara gruñó. Abatur era un miembro importante del enjambre, una especie de uno. Pero eso no significaba que le agradara. Siempre actuaba como si no estuviera interesado en nada excepto en su trabajo, pero la Oberreen tenía sus dudas al respecto. Siempre que miraba a todos esos ojos sin alma, se sentía como si estuviera tramando. Y no se había olvidado del dolor que él le había infligido. Oh, es cierto, acababa de seguir las órdenes de la reina de Blade cuando había mejorado a Sagara. Pero estar despierta mientras alguien corta pedazos de tu cerebro y agrega otros nuevos no era exactamente algo que ella volvería a hacer. Sagara se había quedado con Abatur por sus habilidades y destrezas, no porque fuera un conversador tan brillante. Él era el único de la antigua corte de Kerrigan que todavía la estaba sirviendo. Bueno, eso no era del todo cierto. Isa todavía estaba presente, pero en realidad no era tan útil para Sagara como lo había sido para la reina de espadas. A decir verdad, Sagara ya no tenía ningún uso real para Isa. Y había pensado en reemplazarla con otra criatura, pero ahora era única en su clase. Además, había cosas más importantes de las que preocuparse. En cuanto al resto del Consejo de Guerra de la Reina de Espadas, bueno. Ellos se fueron. Stukov había sido el primero en desaparecer, no es que a Sagara le importara. Los terrestres infestados habían abandonado el enjambre casi inmediatamente después de haber destruido a Amon. Quizás había tenido miedo de que sin Kerrigan, nadie lo toleraría más. Era menos ser que los demás y su mente aún era demasiado humana para el gusto de Sagara. No lamentó su pérdida, sobre todo nunca había estado de acuerdo con nada de lo que le había dicho a Kerrigan. Sagara ni siquiera había enviado cazadores tras Stukov para traerlo. Sabía que él sabía que nunca más podría unirse a los terranos. Lo perseguirían y lo matarían. O peor aún, lo usarían como sujeto de prueba. De nuevo. Estaba bastante segura de que él no permitiría que esto sucediera. El siguiente en marcharse había sido Deaka. Aunque irse era la forma incorrecta de describirlo. Lo que quedaba de Deaka se había convertido en biomasa hace mucho tiempo. Stukov nunca le había gustado realmente. Pero ella había odiado a Deaka. ¿Por qué? Bueno, a decir verdad, ella misma no estaba realmente segura. Tal vez porque Deaka le recordaba algo dentro de los Zerg que no le gustaba. Para ella, él nunca había sido más que una bestia. Quizás la mejor manera de describirlo sería cómo reaccionaría un humano moderno si lo arrojara al mismo cubo que un hombre de las cavernas. Los Zerg primarios no significaban nada para Sagara o el enjambre. Sin embargo, podrían convertirse en una amenaza potencial. Cuando Deaka intentó obtener más esencia de un híbrido, Sagara decidió intervenir. Lo último que necesitaba era otro Surban. O peor, otro Narud. Así que hizo que se deshiciera de Deaka. En cuanto a los últimos 13 meses, bueno, ella había estado ocupada. Después del final de la guerra, ella había regresado con sus fuerzas a Char y emprendió una campaña corta pero brutal contra cualquiera que se hubiera atrevido a poner un pie en sus mundos. Pero aparte de eso, si bien era cierto que los Zerg podían reemplazar las pérdidas mucho más rápido que cualquier otra especie, todavía no se habían recuperado de la Gran Guerra. Oh, Sagara podría haber hecho eso. Ella podría haber levantado otro ejército y comenzar otra parte, y algo en su mente todavía le decía que esta era una opción viable. Pero ella había decidido caminar por un camino diferente. Y Saira fue la prueba viviente de que este camino podría ser interesante. Supongo que Abatur quería verme de inmediato. Preguntó Sagara y la joven madre de la prole le levantó los hombros. Era más pequeña que Sagara, más elegante. A diferencia de Oberkeen, ella no fue diseñada para luchar en el frente. No, si alguna vez tuviera que luchar, se quedaría atrás y dirigiría a su prole desde la retaguardia. No especificó cuándo, pero estoy seguro de que está en lo cierto con su suposición, Majestad. Me pregunto si trató a mi predecesor de la misma manera. Sagara suspiró y luego se volvió hacia Saaria y la gigantesca colmena primaria detrás de la joven madre de cría. Camina conmigo, Saaria. Quería hablar contigo de todos modos. ¿Ve? Preguntó la joven madre de la prole, incapaz de ocultar su sorpresa. Por supuesto, Su Majestad, pero no creo que tenga nada interesante que decirle. Hazme reír. Sagara se rió entre dientes mientras ella y la joven madre de la prole regresaban a la colmena primaria.
En su camino allí se encontraron con un sinfín de drones y solo unos pocos hidraliscos y zerglings. Saaria, ¿naciste después del final de la Gran Guerra, no? Esa fue, por supuesto, una pregunta retórica. Sagara sabía que Saaria había nacido después de la muerte de Amon y la ascensión de Kerrigan porque la Oberyn le había ordenado a Abatur que creara una nueva estirpe de madres de cría. Si su majestad. Eso significaba que Saaria ni siquiera tenía un año. Afortunadamente, los Zerg maduraron mucho más rápido que los Terranos o los Protoss. Ya veo. Murmuró Sagara. Y luego hizo una pregunta que tomó a Saaria por sorpresa. ¿Te asusto, Saaria? ¿Eso es su majestad? Tartamudeó la joven madre de la prole. ¿Te asusto? Una pregunta bastante simple, ¿no crees? Yo, no sé. ¿Oh? ¿En serio? Sin embargo, tú y tus hermanas se sienten incómodas cuando están en presencia de una madre de cría mayor. ¿No es así? Sagara pudo sentir la conmoción de Saira cuando escuchó las palabras de su reina. Tú, lo sabías. Difícilmente sería la Oberyn si extrañaría cosas como estas, querida. Sé que tú y tus hermanas no comparten la misma lujuria por la batalla que sienten las madres mayores. No me malinterpretes, tengo poca duda que puedas ser un luchador capaz. Pero a ti y a los demás que no han luchado en la Gran Guerra les gusta mantenerse alejados de las reinas mayores. Me gustaría saber por qué. ¿Les tienes miedo? Los Zerg no tienen miedo. Saira dijo con un tono firme en su voz. En efecto. Sagara estuvo de acuerdo. Pero si no es miedo, ¿entonces qué es? La joven madre de cría trató de explicar. ¿Sí? No estoy seguro de poder expresarlo con palabras, majestad. Quizás y entrarás en mi mente y vieras por ti mismo que... ¡No! Sagara respondió con un tono firme en su voz. Quiero que uses palabras para describir cómo te sientes. Sé que posees la habilidad de articularte. Fue una de las habilidades que le ordené a Abatur que implementara en Tuarn. ¿Pero por qué? Saira quiso saber mientras pasaban por una colonia hundida que estaba produciendo ruidos llorosos. Tenía mis razones. Y mi pregunta aún no ha sido respondida. Todavía estoy esperando. En lugar de gruñir de ira o amenazar con devorar a Saaria, Sagara apretó las puntas de los dedos afilados de ambas manos una contra la otra mientras seguía avanzando. Yo, me siento incómodo cuando estoy en presencia de las madres de cría mayores, sí. Aunque realmente no puedo decir por qué. Simplemente parecen tan, bueno. Así continuar. Parecen tan, limitados. Perdóneme, Su Majestad. No quería insinuar que. No te preocupes, Saaria. Se necesita más para insultarme. Además, creo que puedo ver tu punto. Aún así, ¿por qué parecen tan limitados para ti? Es solo que, siempre se mantienen firmes. No cooperan y apenas se preocupan el uno por el otro. Y luego está su sed de sangre. ¿Y eso no te gusta? Sagara se rió entre dientes. Cuando Saaria escuchó eso, sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Qué? No. No, Su Majestad, eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿a qué te refieres? Sagara preguntó de nuevo y se detuvo. La madre de la prole más joven y más pequeña miró a su reina y dejó caer sus hombros. Cada vez que hablo con una madre de cría mayor, es lo mismo que escucho. Necesitamos destruir a los Terran, necesitamos destruir a los Protoss, necesitamos crecer, necesitamos consumir, necesitamos conquistar. ¿Y no comparte estas ambiciones? Sagara quiso saber. Yo, no debería haber dicho nada. Perdóname, mi reina, me sobrepasé mi. Te hice una pregunta, Saaria. Ya sabía que la respuesta podría no ser la que estaba buscando. No quiero que gruñes a mis pies, quiero escuchar lo que tienes que decirme. De repente, Sagara irradió un aura que la antigua versión de sí misma no poseía. Ella emitió autoridad. Y sabiduría. Mi reina, y entonces la joven madre de cría suspiró. Parecería que no había forma de salir de esto con todas sus extremidades todavía unidas a su cuerpo. Saaria luego hizo acopio de valor y se enfrentó a Sagara. Creo que son tontos, todos ellos. ¿Oh? ¿Y qué te hace decir eso? La Oberyn exigió saber. Destruir terranos. ¿Por qué? Destruir protoss. ¿Por qué? Conquistar. ¿Por qué? No me malinterpretes, mi reina, hay buenas razones para ir a la guerra contra estas especies. Nos aniquilarían si pudieran, pero eso no es cierto. ¿Por qué las madres de cría mayores quieren librarles la guerra? ¿Y por qué crees que quieren hacer la guerra a todos los demás? Porque, Saaria trató de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que quería decirle a su reina. Porque solo hacen lo que creen que es correcto.
Su legado genético les dice que vencen, y por eso lo siguen. Sin embargo, ni siquiera se detienen ni un segundo y piensan en el panorama general, en lo que podría salir mal. Tal vez podríamos conquistar el sector, pero ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Consumir otro solo por consumir más biomasa? Hemos luchado contra los protos y los terranos durante años y hemos aprendido todo lo que hay que aprender. Claro, podríamos mejorar nuestros ejércitos. Podríamos buscar nuevas especies que pudiéramos infestar. Pero aparte de eso, podríamos afilar nuestras garras, podríamos crecer dientes adicionales. Sin embargo, sería lo mismo que hemos hecho antes. Esta evolución no lleva a ninguna parte, tu majestad y mi reina. Ja 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 ja, oh, esto es muy divertido. Tienes razón, Saaria. Las viejas madres de cría solo pueden pensar de la manera anterior. Traté de cambiarlas, al igual que yo fui cambiado. Pero parece que solo agregando un poco de gris la materia no es suficiente. Y luego Sagara giró la cabeza hacia un lado y miró a lo lejos. Saaria no lo sabía, pero la Oberkeen miró en la dirección donde había estado la antigua colmena primaria de la reina de espadas. ¿O fue porque tenía un maestro? Murmuró la Oberkeen. ¿Su majestad? ¿Qué fue eso? Nada. Sagara dijo de repente y luego suspiró. Saaria, debes saber esto. Las viejas costumbres están muertas. La conquista por el bien de más conquista no sirve para nada. Tenemos que adaptarnos, pero hay más formas de hacerlo. Sin embargo, no todos sienten lo mismo. El crecimiento causa dolor, siempre recuerda eso. No creo que lo entiendo, mi reina. Saaria respondió y la Oberkeen se rió entre dientes de nuevo. Quizás algún día lo harás. Quizás algún día. Vamos, no dejemos que Abatur espere más. Sagara luego dijo y caminó hacia su colmena primaria. Incluso si Saaria no entendía realmente lo que su reina acababa de intentar decirle, lo pensaría más tarde. Y quizás ese fue el mayor regalo que la reina de espadas le había dejado al enjambre. La capacidad de contemplar. En estos días, Sagara rara vez mostraba su lado más feroz. En el pasado, ella había sido la guerrera más feroz de Kerrigan. Cruel, astuto y despiadado. Big Z Stukov había hecho una vez una broma sobre Sagara. Es la persona más tranquila de todo el sector. Siempre está furiosa. Y eso viniendo de un tipo que usa un soplete para afeitarse. No había perdido los estribos desde la batalla contra Amon. Incluso se podría decir que se había vuelto completamente diferente. Pablo inéplico. Te voy a desgarrar. Sagara rugió con justa furia mientras sostenía a Abatur en el aire. El maestro de la evolución era blando y viscoso, sin embargo, aunque trató de liberarse, los dedos afilados de Sagara mantuvieron su agarre firme. Reacción imprevista. Hostilidad no provocada. La maestra de evolución hizo gárgaras y Sagara entrecerró los ojos con ira cuando escuchó eso. Detrás de ella, Saaria no tenía idea de lo que estaba pasando. Te di una orden directa, babosa inútil. ¿Y pensaste que podrías ignorarla? ¿O pensaste que mis órdenes eran en realidad solo sugerencias leves? Comportamiento agresivo no es necesario. He llegado a la conclusión de que, no me importan tus conclusiones, Abatur. Sagara gruñó y lo acercó más a su rostro hasta que sus dos ojos se clavaron en los de él. Te di una orden directa. La esencia de los híbridos no debe ser alterada. Son el enemigo. Son abominaciones. Y no usaremos Suadm para mejorar el enjambre. Ilógico. Amon se ha ido. La situación cambió. Kanaah. Abatur gritó cuando Sagara lo agarró por los brazos y se lo arrancó. Fue bueno ver que todavía había algo del viejo Sagara en este. Aunque no estaba claro dónde Abatur gritó de dolor porque fue una sorpresa. Soy la Oberkeen, Abatur. Yo decido el curso del enjambre. Y tomé una decisión. Los híbridos deben ser cazados y exterminados, y no para experimentos. Creo que lo dejé muy claro la primera vez que me sugirió eso. La situación ha cambiado. Los posibles beneficios superan los derechos. Ahí fue otro brazo. Menos mal que tenía tantos. Y volvieron a crecer muy rápido. Parece que lo que tenemos aquí es una falla en la comunicación. Sagara dijo de repente con un tono frío en su voz. Miró por encima del hombro y miró a Saaria. Saaria. Sí, mi reina. La joven madre de cría respondió de inmediato. Saaria, ¿qué soy? Preguntó Sagara y Saaria parpadeó sorprendida y confundida. ¿Eres, la Oberkeen? Sí. ¿Y dirías que este título es solo un título honorífico? ¿Dirías que lo que les digo a todos no son órdenes sino solo sugerencias? Y entonces Saaria entendió lo que Sagara estaba tratando de decirle. No, mi reina.
Tus órdenes son supremas. Todo lo que digas se hará. Bueno, me gusta cómo suena eso. Sagara gruñó y miró a Abatur. Saaria, esta es una muy buena oportunidad para una lección. Una lección de libre albedrío. Ahora, quiero que mis madres de cría puedan pensar por sí mismas. Pero hay un límite para eso. Puede llegar un día en el que pienses que tendrás que arriesgarte para ganar algo. Sin embargo, no todos los riesgos valen la pena. Toma esta babosa. Sagara apretó su agarre alrededor de Abatur, quien solo comenzó a moverse aún más fuerte. Desde que lo conocí ha sido un dolor en mi cloaca. Le gusta hacerte creer que es inofensivo, pero en realidad, siempre está conspirando y tramando. Él piensa que porque es el maestro de la evolución, tiene poder sobre la naturaleza del enjambre, que él puede decidir a dónde nos lleva nuestra evolución. No tengo idea de cómo la supermente lidió con su constante insubordinación. Sé que la reina de espadas lo ignoró, principalmente porque lo necesitaba. Pero a veces tienes que recuerde a los demás que tomar riesgos puede resultar en dolor. No es necesario más castigo. Y ahí va otro brazo. Abatur, Sagara siseó y volvió su atención al maestro de la evolución. No me importa si crees que los riesgos valen la pena. Yo soy quien decide eso. Y tú, Abatur, estás fuera de tu liga. Tienes un trabajo, solo un maldito trabajo, y es haz lo que te digo. Ahora, si quieres desafiarme, entonces podemos hacerlo a la antigua. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Cuando Saaria vio entonces, no pudo evitar sentirse impresionada y asustada. No te diré esto de nuevo, Abatur. Dejarás el ADN de los híbridos en paz. Lo que sea que su esencia tenga para ofrecernos, no vale la pena. Solo perderíamos quienes somos, quienes nos hemos convertido. La reina de espadas nos dio la libertad. No arriesgaré este regalo por el mero poder, incluso si eso significa que podríamos terminar como esclavos de nuevo. Recuerda mis palabras, Abatur, y luego Sagara acercó aún más su horrible rostro a su propio. Nuestra libertad es más preciosa que toda la fuerza del universo. ¿Entendido? Comprendido. El maestro de la evolución luego hizo gárgaras y Sagara lo dejó caer como una papa caliente. Bien. Ahora quiero que recuerdes este momento. Porque no volveremos a tener esta conversación. La próxima vez que descubra que estás haciendo algo a mis espaldas, te convertiré en fertilizante. Ahora sal de mi vista y vuelve a tus deberes. El maestro de la evolución se dio la vuelta y se alejó arrastrándose. No estaba claro si realmente estaba dolorido o no, pero a Sagara eso no le importaba en lo más mínimo. Cuando Abatur finalmente se fue, Sagara sacudió su poderosa cabeza con ira y frustración. Un tonto del más alto nivel. Puede hilar ADN como nadie más, pero recuerda esto, Saaria. Los silenciosos son los más peligrosos. Los que presumen de su pecho son fáciles de derrotar. Pero, ¿no somos todos Zerg? Preguntó la joven madre de la prole y Sagara se rió entre dientes cuando escuchó eso. Un día aprenderás que no existen todos los Zerg. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Y, en una nueva voz llegó de repente a los sentidos de Sagara. Isa, ¿qué es? Ella preguntó. En estos días, Sagara e Isa rara vez se hablaban, sobre todo porque no había nada de qué hablar. Overken, un señor supremo acaba de recibir una señal psiónica. Se está acercando a nuestra posición. ¿Una señal psiónica? ¿Alguien venía? ¿Quién en su sano juicio se aventuraría con Char que tuviera un don psiónico? ¿Podría ser un híbrido que quería causar problemas? ¿O una madre de cría perdida hace mucho tiempo que había decidido reunirse con el enjambre después de todo ese tiempo? Quizás deberíamos alarmar al resto del enjambre, mi reina. Sugirió Saaria. Sea lo que se acerca, dudo que sea amigo de los Zerg. Perdóname, Broadmoter Saaria, pero estás equivocado. Isa respondió y tanto Sagara como Saaria se sorprendieron al escuchar eso. ¿Sabes algo, Isa? ¿Qué es? Escúpelo. ¿Qué es esta cosa? Sagara exigió saber. No es una cosa, sino una persona, Overken Sagara. ¿Una persona? Dijo la Overken. Pero ¿cómo podrías? Y fue entonces cuando ella apareció justo frente a sus ojos. Sagara tuvo que cerrar los ojos y proteger su mente. Esa criatura apareció frente a ella en un abrir y cerrar de ojos y sus poderes puros casi la cegaron. Era como si estuviera mirando una supernova. ¿Qué es esto? Saaria gritó. Estaba confundida porque nunca había sentido algo así. Pero Sagara lo había hecho. Ella sabía quién era. La Overeen volvió a abrir los ojos y miró a la criatura que flotaba justo encima de ella. Hola, Sagara. Bueno, la Overeen entonces simplemente dijo. Este día ciertamente está lleno de sorpresas.
Me gusta lo que le hiciste a este lugar, Sagara. La ex reina de espadas habló mientras flotaba sobre el suelo. Era difícil incluso mirarla. Ella irradiaba mucho poder, mucho más que nunca. Sagara recordó cuando la criatura conocida como Sarake Rigan se había convertido en la reina primordial de espadas en Serus. En ese entonces ella había sido tan poderosa. Pero eso no era nada con lo poderosa que era ahora. La mejor manera de describirlo sería llamarla magnífica. Estoy feliz de que te guste. Tomó algunas ideas de cuando estabas a cargo. Dijo la Overken. A pesar de que estaba en presencia de un dios viviente y su predecesor, no mostró ningún signo de miedo. ¿Por qué debería ella? Saaria, por otro lado, parecía que estaba a punto de colapsar. El poderoso ser que estaba tan cerca de ella giró su cabeza humana hacia la joven madre de cría y una sonrisa casi suave apareció en su rostro. ¿Y tú quién eres? Sara preguntó, pero Saaria no pudo responder esa simple pregunta. Yo soy. Una madre de cría tartamudeante, que habría pensado que algo así podría existir. Esta es Saaria. Ella es nueva aquí. Saaria, saluda a la antigua reina del enjambre. Todo lo que la joven madre de la progenie logró hacer fue saludar con la mano a Sara. Creo que la estás intimidando. Sagara dijo con un tono seco en su voz. En ese caso, Sara respondió y se dejó caer al suelo. Su cuerpo comenzó a moverse y cambiar. La luz se desvaneció y la piel fue reemplazada por caparazón. Crecieron miembros adicionales y cuando tocó el suelo carnoso, Sara suspiró y estiró sus alas. Literalmente. Cambiemos a algo menos formal. Declaró la reina de espadas. Mientras Sara y Sagara atravesaban la colmena primaria, la ex reina de espadas notó cómo aparecían otras madres de cría y la miró desde la distancia. Pudo ver a algunos mayores, como Sagara. Y pudo ver muchas caras nuevas. Saira los estaba siguiendo, pero no le había dicho nada a Sagara ni a Sara desde que había llegado aquí. Este lugar me recuerda a mi antigua colmena primaria. Musitó la reina de espadas. Aunque es mucho más espacioso. Me gusta lo que le hiciste al lugar. Me alegro de que te sientas así. Anunció Sagara. No había ni orgullo ni ira en su voz. Llevaba a Sara a la cima de la colmena de la primaria. Quizás quería hablar con ella en privado. O tal vez quería mostrarle algo. No veo muchas caras conocidas. Supongo que las cosas han cambiado desde que me fui. En efecto. Sagara respondió y Sara miró a su antiguo alumno. Una leve sonrisa apareció en su rostro cuando miró a la gran madre de la prole. No madre de cría. Overken. Fue un buen título. Simple, pero impresionante. Y no demasiado dramático. No parece que te sorprenda verme de nuevo, Sagara. Sara dijo de repente. Observó al nuevo gobernante del enjambre por el rabillo del ojo, pero Sagara no parecía ni un poquito sorprendido. ¿Por qué debería? Sabía que aún estabas vivo. Ah, ¿de verdad? Sara se rió entre dientes cuando escuchó eso. Sí. Simplemente eres demasiado poderoso y demasiado tenaz para morir. Gracias por el voto de confianza, Sagara. Me calienta el corazón. Sara se rió entre dientes y notó el creciente número de madres de cría que los miraban. No a ellos. A ella. Los Terran y los Protoss creen que pereciste después de que mataste a Amon. Ciertamente parecen esperar que sí. Tu regreso al sector hará que muchos crean que es hora de otra guerra. Cuando Sara escuchó eso, se mordió el labio. Directo al grano, ya veo. Muy bien, no parece que estés muy feliz de verme, Sagara. ¿Te importaría decirme qué tienes en mente? Como quieras, pero no aquí. Sígueme. Fue un espectáculo extraño. Sara había gobernado a los Zerg durante años, pero ahora ya no era uno de ellos. Oh, parecía bastante Zerg, al menos ahora. Pero tanto ella como Sagara sabían que esto era superficial. Podría haber tomado cualquier forma, incluso convertirse en Protoss. No, ya no era Zerg. Y cuanto más caminaba por la nueva y viscosa, brillante colmena primaria de Sagara, más se daba cuenta de eso. Estas madres de cría, se veían diferentes. Ellos también se sentían diferentes. Podía sentir sus pensamientos. Es eso. Así que esta es la poderosa reina de espadas. Ella se ve tan pequeña. Me pregunto cuán poderosa es realmente. Todos estos pensamientos. El viejo enjambre, su enjambre, no había pensado tanto. O, para ser más precisos, las madres de cría que había creado no habían pensado tanto. El enjambre se sintió mucho más caótico que bajo su gobierno, pero al mismo tiempo, se sintió más natural. ¿Qué le había hecho Sagara al enjambre mientras Sara no estaba?
El lugar al que Sagara estaba llevando a Sarah le recordaba el centro neurálgico dentro de su propio Leviatán. Había sido un lugar donde había discutido sus próximos pasos con sus asesores. Cuando entró, miró a su alrededor y respiró hondo. Bueno, esto seguro que trae recuerdos. Se dijo a sí misma. Se dio cuenta de cómo la habitación se sellaba detrás. Eso significaba que solo ella, Sagara y Saira podían escuchar de qué hablarían. De alguna manera, así no es como imaginaba que sería mi regreso. Sarah reflexionó y miró a la nueva Overken. ¿Hay alguna razón para tal hostilidad, Sagara? Eso depende. La Overken simplemente dijo. ¿Depende de qué? Tus intenciones. ¿Por qué has venido aquí, después de tanto tiempo? Preguntó Saraga. ¿Después de todo este tiempo? Preguntó Sarah. Ha pasado más de un año desde que nos dejaste. Te fuiste y nadie tenía idea de lo que te había pasado pero de repente Sarah ya ni siquiera escuchaba. Más de un año. Se susurró a sí misma. No, eso no puede ser. Solo se sentía como si hubiera derrotado a Amon hace unas semanas, tal vez un mes. ¿Pero todo un año? Jim, susurró y de repente Sarah no sintió nada más que culpa en su corazón. Él también probablemente creía que ella había muerto en ese entonces. ¿Y había pasado un año entero? ¿Qué se había perdido? Comprensible, ¿no estás de acuerdo? ¿Me estás escuchando? Preguntó Sagara y Sarah parpadeó sorprendida. Lo siento. Estaba pensando en, nada. Me decías que no estás realmente feliz de volver a verme, ¿no es así? Sarah suspiró. Al contrario. Estoy muy feliz de verte de nuevo. Solo te deseo fuera de mi planeta. Sagara explicó. Esa es, una forma interesante de decirlo. ¿Hay alguna razón por la que deseas que me vaya? Sarah tuvo que admitir que la reacción de Sagara hasta ese momento la desconcertó. Atrás quedó la impulsiva madre de cría que estaba sedienta de sangre. En su lugar había una líder fría y calculadora. Estoy seguro de que puedes identificarte. ¿Qué hubieras dicho si la supermente hubiera regresado a Char cuando todavía estabas en el poder? Vete a la mierda. Sarah respondió con sinceridad y Sagara bajó la cabeza. Entonces verás mi problema. Créeme si te digo que estoy encantado de verte de nuevo. Pero si has venido aquí para retomar el control del enjambre, entonces lucharé contigo. Y te mataré. Ambos sabían que era imposible que Sagara derrotara a Sarah. Incluso si lanzara todo el enjambre contra ella, todo lo que Sarah tendría que hacer era cortar con los dedos y entonces el problema se resolvería. Pero Sarah no quería pelear contra Sagara. Sé que lo harás. Sarah dijo con una leve sonrisa en su rostro. No te preocupes, no he venido aquí para convertirme en tu jefe otra vez. No tienes nada que temer de mí. Te creo. Sagara respondió. Sin embargo, ¿por qué has venido aquí? ¿Por qué Char? Preguntó la Overeen. Sarah abrió la boca y estaba a punto de responder algo cuando se dio cuenta. Que no tenía idea de por qué había venido aquí en primer lugar. Y. Golpe crítico detectado. Esa fue una buena pregunta. ¿Por qué Char de todos los lugares? ¿Por qué no había buscado a Jim en su lugar? Él todavía estaba ahí fuera, ella lo sabía. Sin embargo, en lugar de buscarlo, decidió venir aquí. ¿Por qué? No he venido aquí para reclamar el enjambre, y tampoco he venido aquí para causar ningún problema, solo quería. ¿Sí? Preguntó Sagara e inclinó la cabeza hacia un lado. Era el único lugar al que podía ir. Sarah susurró. De repente se arrepintió de haber venido aquí. Sabía que los Zerg no eran humanos, que la gratitud era un concepto humano y que no debería haberlo esperado del enjambre. Pero aún así, eran lo más parecido a una familia que jamás había tenido. Eso no es cierto y lo sabes. Su propia voz de repente resonó en su mente. Hay alguien que te espera. Sarah apretó los dientes y trató de empujar esa voz en la parte posterior de su cabeza. Ahora no. Aquí no. ¿Así que me estás echando? Sarah de repente se rió entre dientes, pero fue amarga. No puedo obligarte a que te vayas, pero debes darte cuenta de que no hay lugar para dos reinas. Y yo soy el gobernante del enjambre. Declaró Sagara. Ya no soy reina, Sagara. Sarah susurró. Siempre serás una reina. Está en tu naturaleza. Explicó la Overken. Aunque me alegra ver que todavía estás vivo, quiero que te vayas no. Mi reina. Una nueva voz llegó repentinamente a sus oídos y Sagara y Saaria miraron hacia el techo carnoso donde algo descendía desde arriba. No, no es algo. Alguien. Isa. Sarah dijo con una cálida sonrisa en su rostro. Era su antiguo consejero. Isa no había cambiado ni un ápice.
Cuando Isa se bajó del techo, miró a Sarah como si su vida finalmente tuviera un significado de nuevo. Su Majestad, ha regresado con nosotros. Dijo Isa y cuando finalmente estuvo cara a cara con Sarah nuevamente, la mujer más pequeña levantó la mano y la puso en la mejilla de Isa. Oye, niña. Siento haber roto mi promesa. Te prometí que me quedaría con el enjambre, sin embargo, a Isa ni siquiera parecía importarle eso. Volviste. Eso era lo único que importaba. Después de un rato, fue Sagara quien se echó a reír. Bueno, ella nunca me llamó su majestad. Me pregunto si eso debería decirme algo. Dijo la Overken. Isa, no recordaba haberme llamado. ¿Hay algo que quieras decirme? Cuando Isa escuchó eso, se volvió hacia Sagara y bajó la cabeza con respeto. Perdóname, Overken. Solo quería saludar a su majestad. Isa explicó y Sagara se cruzó de brazos frente a su pecho, tocando. Siempre fuiste su mascota favorita, Isa. Sin embargo, tengo que decepcionarte, nuestro invitado no se quedará. De hecho, ella estaba a punto de irse. ¿No es así? ¿Y Sarah? Ella bajó la vista y suspiró. Quizás no debería haber venido aquí en primer lugar, pero ¿a dónde más podría haber ido? En realidad, si no te importa, me gustaría quedarme. Solo por un tiempo. Necesito recargar mis baterías, ya sabes. Le dijo a la Overken. Eso fue mentira. Podría haber dejado este lugar inmediatamente, pero no sabía a dónde ir. Sagara miró fijamente a Sarah durante mucho tiempo. Podría haber intentado entrar en la mente de Overken y aceptarla de nuevo. No como líder, no. Ella estaba más allá de eso. Sarah no sintió la necesidad de gobernar el enjambre una vez más. Pero tal vez como una especie de inquilino. Quizás ella misma sería una asesora bastante útil. Muy bien. Puedes quedarte hasta que te hayas recuperado. Después de eso, quiero que te vayas. Saria te acompañará. Cualquier pregunta que puedas tener, puedes preguntarle a ella. Ella es mi, bueno, aprendiz. Y luego Sagara volvió su atención hacia Isa. En cuanto a ti, vuelve a tus deberes. Y avísame si ocurre algo inusual. No hemos sabido nada de Naptul, ya debería haber informado. Overken esperaba poder hablar con su majestad y, intentó decir Isa, pero a Sagara no le importaba nada de eso. Ella ya no es la gobernante del enjambre, Isa. Sagara explicó. Por lo tanto ya no es su majestad. Ahora, vuelve a tus deberes. Abatur ya me dio suficientes dolores de cabeza por un día, creo que alcancé mi cuota de insolencia por un ciclo. Cuando Sarah miró a Isa a los ojos, pudo ver la desesperación en el rostro de su ex consejero. La ex reina de espadas puso su mano sobre el pecho escamoso de Isa y le dio una cálida sonrisa. Deberías hacer lo que Sagara te dijo. Ahora está a cargo. No te preocupes, me aseguraré de despedirme antes de irme. Yo, Isa jadeó y luego bajó la mirada. Comprender. Sin embargo, estaba claro que Isa no quería dejar el lado de Sarah. Pero ella era miembro del enjambre y tenía que seguir las órdenes de la Overken. Cuando se movió hacia atrás, Sarah pudo sentir la tristeza de Isa. Cuando Isa se fue, Sagara se dio la vuelta y se alejó. Saria, hazle compañía a nuestro invitado. Necesito ocuparme de otros asuntos. Y cuando la Overken se fue, Sarah no pudo evitar fruncir el ceño. Bienvenida a casa, supongo. Se susurró a sí misma. Sagara le había dicho a Sarah que se fuera lo antes posible. Ella no le había dicho que se quedara en un solo lugar. Y por eso había decidido dar un paseo por el camino de los recuerdos. Mientras caminaba por su antigua colmena de la primaria, podía oler la descomposición y la muerte. Parte de él todavía estaba vivo, testimonio de lo duradero que podía ser el tejido Serk. Incluso después de que este lugar hubiera sido freído por la piedra angular de Xelnaga, todavía quedaban partes que seguían viviendo. Mientras caminaba por los carnosos pasillos, presionó su mano escamosa contra la pared y sintió algo húmedo y blando. Ella lo retiró y miró su palma, solo para darse cuenta de que estaba cubierta de pus. Parece que este lugar ha tenido mejores días, se dijo Sarah. Sin embargo, la madre de la progenie detrás de ella no pareció darse cuenta de que la ex reina de espadas ni siquiera le hablaba. Su majestad decidió que no valía la pena salvar esta colmena y en su lugar ordenó que se cultivara una nueva. La nueva colmena primaria es mucho más avanzada que esta. Saria explicó no sin orgullo en su voz y su mente. Estoy segura que lo es. Sarah murmuró. Supongo que no debería sorprenderme. Los Serk cambian, ¿verdad? Es lo que hacen. Ellos, no nosotros. Sarah miró su propia mano. Estaba cubierto con caparazón y sus uñas eran lo suficientemente afiladas como para cortar el acero. Sin embargo, incluso entonces no era real.
Parecía la reina de espadas porque quería verse de esa manera. Pero incluso entonces, verse como Zerg y ser Zerg eran dos cosas diferentes. Detrás de ella, la joven madre de cría trató de ocultar su propia ansiedad. Pero falló miserablemente al hacerlo. ¿Quieres preguntarme algo? Sarah quería saber mientras se adentraba más en la colmena moribunda. No te preocupes, no muerdo. Saaria, ¿verdad? Ese sí, es cierto. Saaria le dijo, pero no fue suficiente para romper el hielo. Una madre de progenie nerviosa, que hubiera pensado que algo así era posible. Bueno, si Saaria no quería dar el primer paso, Sarah tenía que hacerlo. Debo decir que estoy impresionado de ver lo que Sagara ha logrado hasta ahora. Parece haber encontrado su propia manera de liderar. Ciertamente ha cambiado desde la última vez que hablé con ella. Dijo de repente Saaria y Sarah se detuvo. Miró por encima del hombro y extendió sus poderes. Cuando escaneó la mente de la joven madre de cría, se dio cuenta de que era mucho menos disciplinada que la suya. O la de cualquier otro ser con conciencia de sí mismo que hubiera conocido. ¿La reina de espadas? Sí. Solo has oído hablar de mí, ¿no es así? Sarah se rió entre dientes. Tengo curiosidad, ¿qué te dijo Sagara sobre mí? Que eras diferente. Y poderoso. Saaria le dijo. ¿Eso es todo? Preguntó Sarah. Tuvo que admitir que estaba un poco decepcionada al escuchar que Sagara simplemente la consideraba diferente y poderosa. Su Majestad rara vez habla del pasado. Nos dice que deberíamos centrarnos en el futuro. Para ella, el pasado solo tenía un propósito: mostrar a todos en el sector lo poderosos que eran los Zerg. Pero ahora todo el mundo sabe que hay nadie que dudaría de que los Zerg son una fuerza a tener en cuenta. No hay necesidad de probar lo que ya ha sido probado. Murmuró Sarah cuando escuchó eso. Sin embargo, las otras madres de cría, las que sirvieron debajo de ti, dijo de repente Saaria y Sarah arqueó una ceja. ¿Sí? ¿Qué hay de ellos? Ellos, hablan de ti. De cómo los llevaste a una victoria tras otra. De que cada día era una lucha por la supervivencia. Saaria explicó, pero Sarah podía sentir cómo la joven madre de la prole no parecía estar muy impresionada por los buenos viejos tiempos. Sin embargo, ¿crees que están equivocados? Preguntó Sarah. Saaria se congeló por un breve momento cuando se dio cuenta de que había dicho demasiado. Pero luego se enderezó y miró directamente a los ojos de Sarah. Yo creo que son el pasado. Creí que tenían su tiempo y que sirvieron bien al enjambre. Pero también creo que los tiempos han cambiado. No hay razón para comenzar otra guerra. Defenderemos lo que es nuestro, pero luchar contra los Protoss o los Terran no nos hará más fuertes. No como especie. Saaria explicó y Sarah parpadeó un par de veces antes de negar con la cabeza. Querido Dios, ¿qué le hizo Sagara a este lugar mientras yo no estaba? Se susurró a sí misma y luego comenzó a caminar hacia adelante de nuevo. Saaria siguió al antiguo gobernante del enjambre. Sintió una nueva sensación de fuerza. Ella le había dicho a la ex reina de espadas lo que realmente pensaba y este ser ascendido no había decidido convertirla en cenizas. Escuché historias sobre ti. Saaria dijo de repente. ¿Sagara te contó viejas historias de guerra? No. Por lo general, nunca nos habla de la época anterior al final de la Gran Guerra. Pero las otras madres de cría, las mayores que tienen su edad, a veces nos hablan de ti. Como Naktul. Naktul, ja. Todavía está por aquí. Naktul era una madre de cría que había ayudado a Sarah poco después de su fuga del protectorado de Umohan cuando trató de ligar con Jim. La madre de la prole había confundido a la desinfestada Sarah con la reina de espadas y... No la había confundido. En cierto modo, Sarah siempre había sido la reina del enjambre. Al menos en ese entonces. Lo es. Actualmente, ella y otras madres de cría deambulan por el territorio para cazar a todos los híbridos que todavía están ahí afuera, escondiéndose de nosotros. Ella y sus hermanas prefieren luchar contra los enemigos del enjambre. ¿Y tú no? Sarah preguntó y Saaria bajó su enorme cabeza. No soy un cobarde si eso es lo que insinúas. Pero no veo el sentido de pelear solo por el bien de pelear aún más. Su Majestad tiene razón en esto. Nuestras luchas contra las otras especies de este sector podrían haber agudizado nuestro garras, pero lo mismo puede decirse de los demás. Incluso si continuamos librando la guerra contra otros, probablemente saldríamos en la cima. ¿Pero a qué precio? ¿Nos haría más letales? Sí. Pero, ¿nos acercaría más a convertirse en más? No. Si queremos crecer como especie, entonces tenemos que encontrar nuevas formas de evolucionar. Cuando Sarah escuchó eso, se detuvo y se dio la vuelta. ¿Sagara te enseñó eso?
Quería saber, pero Saaria negó con la cabeza. No, yo misma llegué a esa conclusión. Sin embargo, muchas de mis hermanas están de acuerdo con esto. Y sabemos que contamos con el apoyo de la Overken. Ella nos anima a, ¿cómo lo expresó? Musitó la joven madre de la prole. ¿Pensar fuera de la caja? Sarah se ofreció y Saaria chasqueó los dedos. Eso es. Sí. Pensar fuera de la caja. Para encontrar nuestra propia visión. Cha. Sarah se rió de repente. Supongo que alguien fue un buen maestro. Cuando Saaria escuchó eso, inclinó la cabeza hacia un lado. Perdóname, no entiendo. No importa. Sarah suspiró y se alejó. Este lugar, no era lo que había sido antes. Lo que había sido para ella. La colmena primaria había sido su hogar durante muchos años. Aquí ella había planeado su venganza contra Mensk y todos sus otros enemigos. No, ella no, la vieja reina de espadas. Sarah se detuvo y se mordió los labios. ¿Qué estaba tratando de hacer aquí? ¿Volver a casa y fingir que no había pasado nada? Sí, este lugar había sido su hogar durante bastante tiempo. Pero ahora estaba muerto. La otra vez poderosa colmena primaria era un cadáver, pudriéndose mientras le recordaba los buenos viejos tiempos que nunca habían sido buenos para empezar. Fue entonces cuando dio la vuelta a una esquina y de repente se congeló. Reconoció este lugar de inmediato. Este lugar seguro que había visto días mejores. El hedor a carne podrida y descomposición era insoportable, al menos para la gente normal. Pero Sarah había aprendido a lidiar con estos aromas hace mucho tiempo. No cuando se había unido a los Zerg. Oh no, ella había aprendido eso mucho antes de eso. Una vez que te arrastras por las alcantarillas de una ciudad para llegar a tu área objetivo designada, te encuentras con todo tipo de cosas sucias. Y nadar en las aguas residuales era algo que había hecho muchas veces. ¿No es la chica de tus sueños ahora, eh? El hedor a muerte que la rodeaba ni siquiera la molestaba. Lo que le molestaba era el cuerpo que yacía en un rincón. Era el remanente de la servoarmadura de un marine. Algunas partes estaban cubiertas de Zerg-Krebs, pero aún quedaba lo suficiente para identificar su forma. Al principio, Sarah no quería acercarse más, pero luego caminó hacia el cuerpo. Se detuvo justo enfrente de él y tuvo que respirar hondo. El casco de la armadura estaba abierto, pero todo lo que podía ver era una calavera. El soldado que estaba dentro había muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, todavía podía ver cómo había muerto. El agujero en su frente contaba la historia de una bala. El color de la armadura se había desvanecido casi por completo, pero incluso ahora podía ver esa imagen en la hombrera. Mostraba a una mujer casi desnuda con un rifle de francotirador y unas de espadas al fondo. Oh. Otro cuerpo terrestre. No sabía que había cuerpos ni siquiera en este lugar. Saaria chilló detrás de Sarah. Los terranos son criaturas verdaderamente extrañas. Los encuentras en cada esquina. ¿Sigue vivo? ¿Alguna vez has visto a un terrano con tus propios ojos, Saaria? Sarah susurró. No. Ya me lo imaginaba. Y luego la ex reina de espadas se arrodilló justo frente a este hombre muerto. Cerró los ojos y se estremeció al recordar ese momento hace tantos años. Tichus, Jim había siseado. ¿Qué has hecho? Hice un trato con el diablo, Jimmy. Ella muere, yo salgo libre. Este cuerpo, este hombre, había sido amigo de Jim. Tenía un nombre. Tenía una historia. Y yo soy la razón por la que está muerto. Sarah murmuró y luego cerró los ojos. Una sola lágrima dorada corrió por su mejilla. No estaba llorando por Tichus Findlay. Incluso su propia madre no habría llorado por ese bastardo. Pero aún así. Quizás Jim debería haber permitido que Tichus la matara. Sin duda, merecía la muerte después de todo lo que había hecho. Era una pregunta académica porque sin ella todo este sector habría caído en manos de Amon. Pero aún así. Jim había matado a su mejor amigo para salvar la vida de la mujer que amaba. Y luego. Entonces ella lo había dejado atrás. Ve, Sarah. De repente, todo volvió a ella, y la mayoría no eran recuerdos felices. Se quedó mirando los restos del hombre una vez conocido como Tichus Findlay. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Dejarlo aquí? ¿Tomar su cuerpo y enterrarlo? ¿Qué debería hacer ella? Sarah cerró los ojos y trató de respirar larga y profundamente. No debería haber venido aquí, Sarah jadeó de repente. Yo, apretó las manos contra su pecho y pudo sentir cómo estaba sucediendo algo. Se sentía como si su control sobre sus poderes comenzara a debilitarse. ¿Estás bien? Preguntó Saaria.
No, no, necesito. Con un destello de luz ardiente, el cuerpo de Sarah se convirtió de repente en pura energía de nuevo. Saria se movió hacia atrás y siseó sorprendida y confundida. No entendía lo que estaba pasando, pero asumió que Sarah se estaba preparando para atacarla. Sin embargo, Sarah no había venido aquí a pelear. En cambio, su mente se acercó y buscó un lugar para esconderse. Y fue entonces cuando sintió su. Antes de que Saria pudiera reaccionar, Sarah de repente volvió a ser su verdadero yo y cerró los ojos. Ella solo quería que terminara. Ella solo quería que la dejaran sola. Y luego ella se fue. Un segundo había estado justo enfrente de Saria, ahora se había ido. La madre de la prole miró a su alrededor confundida y trató de encontrar a esta criatura inmensamente poderosa. Sintió los poderes de Sarah casi de inmediato. Pero cuando se dio cuenta de que venían de la colmena primaria de Overkeen, sus ojos se abrieron en estado de shock. No. ¿Estaba intentando matar a Sagara y volver a tomar el control del enjambre? Su Majestad. Saria gritó y trató de acercarse a su legítima reina para advertirle. Isa estaba monitoreando todos los mensajes entrantes de todo el sector desde dentro de su cámara. Era su deber. Era lo que se suponía que debía hacer. Sin embargo, al mismo tiempo, le costaba concentrarse en esa tarea. Porque ella había regresado. Isa nunca diría algo así en voz alta, pero para ella solo había una verdadera reina. Ella sirvió a la Overkeen, sí, pero no lo disfrutó. Ella tampoco lo odiaba. Sirvió al enjambre, pero algo había cambiado. Ya no sentía ningún propósito real en lo que estaba haciendo. El enjambre había cambiado. Y al igual que todas las otras cepas que habían sido reemplazadas, ella también llegaría pronto a su fin. Isa no estaba asustado por eso. Zerg no temía a la muerte. Sin embargo, todavía estaba triste de que así fuera como terminarían las cosas. Lo único que siempre había querido hacer era servir a su reina. ¿Y ahora? Ahora su reina ya no la necesitaba. Y pronto Sagara tampoco la necesitaría. Isa estaba haciendo lo que Sagara le había ordenado que hiciera. Sin embargo, al mismo tiempo, centró su mente en algunos señores supremos que estaban cerca de la antigua colmena primaria de la Reina de Espadas. Una parte de ella había esperado que Sarah recuperara su antiguo hogar y lo restableciera, pero eso era solo una ilusión. Debería concentrarse en la tarea de la que era responsable, Isa lo sabía. En cambio, decidió mirar desde lejos. Y fue entonces cuando sintió la angustia de su reina. Todo sucedió tan rápido. En un momento pudo sentir el dolor de Sarah y luego. Mi reina. Dijo Isa con una expresión de desconcierto en su rostro cuando el cuerpo en llamas de Sarah apareció dentro de su habitación. Por un tiempo, Sarah no dijo nada. Todo lo que hizo fue mirar la pared carnosa frente a ella. ¿Y Isa? Ella permaneció en silencio. Aún podía sentir la angustia de su reina y centró su mente en Sarah. Significaba que tenía que descuidar todos sus otros deberes, pero ni siquiera lo dudó un segundo. Mi reina, ¿Estás bien? no, en realidad no. Sarah respondió y luego se dio la vuelta. Una suave sonrisa apareció en su rostro cuando miró a su ex consejero. Me acabo de dar cuenta de que venir aquí fue un error. Supongo que debería haber esperado que no todos estuvieran felices de volver a verme. Estoy muy feliz de volver a verle, Majestad. Isa respondió y Sarah no pudo sentir nada más que honestidad en la mente de Isa. Se sentía bien que hubiera al menos un ser en este mundo que estaba feliz de volver a verla. Sé. Supongo que debería haber venido a ti primero, ¿eh? Sarah dijo y luego se dejó caer al suelo. Sus pies tocaron el suelo carnoso y su cuerpo volvió a ser su antiguo yo Zerg. Miró a su alrededor y frunció el ceño. Así que aquí es donde pasas tus días, ¿eh? Se ve bien. Sarah reflexionó. Ahora que lo pienso, nunca te visité en tu habitación cuando todavía estabas a bordo del Leviatán. Supongo que es otra oportunidad perdida. Luego miró a Isa y volvió a sonreír. Entonces, ¿cómo está todo de tu parte? ¿Qué hiciste mientras no estaba? Serví al enjambre y la reina. Isa acaba de decir. Superviso los mensajes entrantes y la comunicación dentro del enjambre. Sin embargo, ahora que ha regresado, me gustaría preguntarle si podría ser su asesor nuevamente. Sarah no perdió el tono de súplica en la voz de Isa, y tuvo que admitir que monitorear la comunicación era un desperdicio monumental del potencial completo de Isa. La razón por la que Sagara había decidido no utilizarla como su propia consejera estaba más allá de la ex reina de los Zerg. Por otra parte, no entendía muchas de las cosas que había hecho Sagara. Lo siento, Isa, pero no he regresado al enjambre. Sarah susurró e Isa inclinó la cabeza hacia un lado. No lo entiendo, Su Majestad.
Cuando Sara escuchó eso, suspiró de nuevo. Yo ya no soy Serg, Isa. No pertenezco aquí. Entonces, ¿por qué regresaste? Preguntó Isa. Tú eres la reina. Nos condujiste a la grandeza. Es lógico que vuelvas a asumir el mando del enjambre. No creo que sea una buena idea. Sara respondió y cerró los ojos. Liberé al enjambre, no puedo deshacer eso. Pero, ¿qué vas a hacer entonces? Isa quería saber. Cuando Sara escuchó esa pregunta, cerró los ojos y trató de enfocar su mente, pero de repente solo quería irse. Char ya no era lo que había sido para ella. Había cambiado, y si volvía a asumir el mando del enjambre, ni siquiera sabría qué hacer. Para ella, el enjambre nunca había sido más que un arma. Estaba claro que Sagara tenía un plan para el enjambre y Sara no quería participar en eso. Los Zerg se habían ganado el derecho a encontrar su propio camino. No lo sé todavía, respondió Sara. Simplemente no lo sé todavía. Ya veo, explicó Isa y bajó la cabeza. Aunque su rostro sin nariz no mostraba ninguna emoción, Sara podía sentir la tristeza de Isa. Lo siento, Isa. Sé que te hice una promesa, que regresaría al enjambre y me quedaría. Pero las cosas han cambiado. Y ya no puedo caminar por el mismo camino que los Zerg. Tú, y los Zerg ya no son uno. Podrías decirlo. Dijo Sara. Supongo que no todo fue malo. Hay algunas cosas que voy a extrañar. Como tú. Cuando Isa escuchó eso, quiso decir algo. Quería instar a su reina a quedarse. Fue más profundo que el simple deseo de volver a ser útil. Sara Kerrigan era su majestad, su única reina verdadera. Tengo que ir. Sara susurró e Isa abrió la boca y quiso responder algo. Es cuando. Estoy encantado de escuchar eso. La voz de Sagara los alcanzó de repente, y tanto Isa como Sara se dieron la vuelta. La Oberreen estaba en la entrada de la cámara de Isa y tenía los brazos cruzados frente a su pecho. Aunque tengo que ser brutalmente honesto, te agradecería que te fueras ahora. Las otras madres de cría están empezando a inquietarse. Estaba saliendo, Sagara. Sara explicó. Solo quería despedirme de Isa. Sagara miró al ex consejero de la Reina de Espadas y notó la expresión de dolor en el rostro de Isa. Hablando de eso, Isa, has fallado en tus deberes. Solo esperaba una cosa de ti, y eso era monitorear las comunicaciones. Sin embargo, fue Saaria quien me informó que nuestra antigua reina había regresado a mi colmena primaria. Esto es inaceptable. Sagara, por favor. Los talentos y habilidades de Isa se desperdician monitoreando las comunicaciones. Ella me sirvió bien y podría ser una gran ventaja para ti también. Si tan solo, Sara trató de suplicar por su antiguo consejero. ¿Hacerlo? Sagara la interrumpió. ¿Convertirla en mi consejera? Ya las tengo. Isa es vieja, obsoleta. Una vez que Abatur termine una nueva cepa que pueda asumir su papel, será rescatada para obtener biomasa. ¿Recuperado de biomasa? No puedes hacer eso, Sagara. Sara respondió. Por favor, piensa en esto una vez más. Tú. He tomado una decisión. Sagara siseó y pisoteó con uno de sus pies el suelo. El enjambre ya no tiene ningún uso para el servicio de Isa. Y a diferencia de ti, no siento ningún sentimiento cuando la miro. Así que di adiós y luego vete. Si continúas quedándote aquí, entonces tengo que asumir que tu declaración de que no deseas retomar el control del enjambre es una mentira. En cuyo caso usaré todos los recursos disponibles para luchar contra ti. Hasta el amargo final, si es necesario. Eso no será necesario. Sara murmuró. No he venido aquí para causarte ningún problema. Entonces vete. De esa manera no causarás ningún problema. Si Abatur se entera de que estás aquí, solo me impulsará a tratar de obtener algo de tu esencia para que pueda experimentar con ella. Y ya tuve que disciplinarlo hoy. Salir ahora. Bueno, toda esta reunión podría haber ido mejor. Mi reina, susurró Isa y Sara se volvió hacia su antiguo consejero. ¿Estaba a punto de ser reemplazada? ¿Recuperado de biomasa? Fue algo que hicieron los Zerg. Si una criatura ya no sirviera para nada, sería asesinada y convertida en biomasa. Sara nunca lo había cuestionado. De hecho, había animado a sus propias madres de cría a ser lo más despiadadas posible cuando se trataba de erradicar a los débiles. Pero ahora. Sara miró a Isa a los ojos y luego apretó los puños. Dámela. Sara dijo de repente y Sagara se enderezó. No te entregaré el enjambre. Declaró la Oberkeen. No estoy hablando del enjambre. Sara respondió. Estoy hablando de ella. Luego señaló con el dedo a Isa. ¿Mi reina? Preguntó su ex consejero con una expresión de desconcierto en su rostro.
Sin embargo, parecía que Sagara estaba entendiendo lo que Sara le estaba pidiendo. ¿Y por qué debería permitir eso? Isa pertenece al enjambre. Y si el enjambre considera que sus servicios han terminado y ella es despedida, entonces así son las cosas. No, no esta vez. Sara le había hecho una promesa a Isa, que volvería al enjambre y a su consejero. Porque si aceptas, nunca volveré a este lugar. Ofreció Sara. Tentador. ¿Quieres darme tu palabra? Qué concepto tan interesante. Confianza. El enjambre no lo necesita, compartimos todos nuestros pensamientos. Pero incluso si yo estuviera de acuerdo, Isa es parte de esta colmena. Ella no puede ser removida de este lugar. Conozco uno o dos trucos. Sara respondió y miró a Isa. ¿Qué dices, niña? ¿Quieres acompañarme? Etiqueta, a lo largo, majestad. Isa preguntó confundido e inseguro. Cuando Sagara escuchó eso, negó con la cabeza. En serio, ella nunca me llamó así. Dudo que sea útil para un sirviente tan leal a otro. Y luego la Oberreen suspiró. Muy bien. Puedes tenerla. Pero solo si ella está de acuerdo. Y, Sagara luego miró directamente a Isa, si ella entiende que este es un viaje de ida. ¿Me escuchas, Isa? ¿Aceptas su oferta, entonces nunca volverás al enjambre? Puedes aceptar lo que eres o puedes elegir ir con ella. ¿Dejar el enjambre? Murmuró Isa. La sola idea le resultaba casi imposible de comprender. Miró a Sara y casi parecía como si quisiera que Sara tomara una decisión por ella. Pero al final, tuvo que hacer la llamada. Después de un rato, se enderezó y miró a Sara y Sagara. Sé lo que soy. Y soy Zerk. Cuando Sara escuchó eso, sintió una punzada en el pecho. Sin embargo, me gustaría volver a estar al servicio de su majestad. Y fue entonces cuando una sonrisa apareció en el rostro de Sara. Quizás venir a Char no había sido una idea tan estúpida después de todo. Al menos ahora ya no estaba sola.